Muy bien, pues ayer les dicté todo esto y su tarea era organizarlo de una manera lógica, con puntuación, con acentos, encontrar la tesis y encontrar la tesis de cada uno de los párrafos. También les encargué que cambiaran palabras, juntaran cosas, quitaran cosas, etcétera, etcétera, para hacer que tuviera más lógica, eh, se pudiera leer de manera más fácil, tuviera, tuviera lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es exactamente eso. Vamos a ver qué le hicieron al texto para lograr ese cometido. Entonces aquí escribí tal y cual lo tengo en las notas, pero eso no quiere decir que esta sea la respuesta, porque la respuesta la vamos a encontrar todos juntos. Entonces, el primer párrafo aquí dice, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sanguinario en la historia. Las bajas militares fueron más de 20 millones. Las bajas civiles superan los 30 millones. Esto fue por el uso de tecnología, así como la exterminación sistémica de grupos étnicos. La segunda línea dice, la guerra comenzó en septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Las tropas alemanas toman pueblos y ciudades a la fuerza. Los soldados nazis matan a civiles y militares por igual. La línea que sigue dice, las tropas nazis comenzaron a capturar judíos por cada país que capturaban. Los judíos eran llevados a campos de concentración donde se exterminaba en masa. Durante la expedición a la URSS, Hitler ordenó que no se dejara vivo. Él quería convertir a Ucrania en una tierra de uso para los alemanes, por lo tanto, esta tenía que vaciarse. La exterminación fue industrial. Se usaron aviones, submarinos, cohetes y muchas otras armas modernas. Los campos de concentración usaban cámaras de gas para eliminar a los prisioneros. En fin, la enorme cantidad de muerte fue posible gracias a la tecnología en este momento. De igual modo, la captura en masa de civiles hizo de esta peor guerra en la historia. Y me puedo escribirla. Muy bien, a ver, díganme, opínenme. ¿Qué le hacemos? La primera oración, la primer párrafo, Ajá, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. ajá. Ahí le puse. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo creo también que esa es la tesis, o como ¿Qué es la tesis? Ajá. la tesis, porque pues ahí habla de lo que fue y acá abajo habla cómo sucedió todo. Entonces, para mí la principio es el principio del párrafo es la tesis. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora, ¿hay algún tipo de cambios o algún tipo de ediciones o de añadidos que debamos quitar o poner?
Donde se Sí, menciona, maestro, yo en el párrafo número 3, en vez de Ah, poner, Yo puse el conflicto este, más sangriento en la historia. Espérame, es que es de uno por uno y Pero si una persona ya está hablando, por favor no le interrumpan. A ver, ¿quién estaba antes? Sí, es que sí, bueno, sí, perdón. aquí donde yo estoy, donde yo hice los cambios es en el párrafo número 3, donde dice que las tropas nazis comenzaron a capturar judíos por cada país que capturaron. Ujú. Entonces ahí dice que empezaron a capturar judíos por cada país que capturaban. ¿No sería mejor por cada país que las tropas nazis comenzaron a captar judíos por cada país que capturaron? Los Así, judíos eran llevados a campos de concentración donde se exterminaban masivamente en vez de en masa. Y creo que ahí sí está bien, maestro, donde dice país que capturaban. Sería solamente el cambio en donde se exterminaban masivamente. bueno, es que Las tropas nazis. sí, nada más que aquí hay un Ajá. detalle. Es lo que Cap- es que no me cuadra ahí, pues, pero sí está ahí. a mí Es, también se me hacía mucho como capturan, que capturaban, como que llegaban o que conquistaban o que, ¿cómo le podremos pero cambiar? realmente ahí no le hice cambio porque no supe bien cómo acomodarlo. Mejor puse como que usted me diera una idea, pero en la parte de abajo ahí sí le puse masivamente. sí, aquí Ajá, capturar, ya es mucho repetir, ¿no? Se le llama pleonasmo. ajá, Entonces, aquí lo que podemos quitar, dice, las tropas nazis comenzaron a capturar judíos. Podemos poner encarcelar ok, ajá, judíos por cada país que capturaban. Entonces aquí cambiamos por en y en vez de capturar ponemos conquistar. ajá, Entonces no, no, quitamos tanto el capturaban y ya es, las tropas nazis comenzaron a cancelar, a encarcelar judíos en cada país que conquistaban. no puede ser invadían más, porque También fue una invasión, ¿no? fue una invasión, pero establecieron gobiernos títeres en Polonia, en Francia, en Austria. O sea que sí España, había cierto nivel de conquista. En España no. España se mantuvo neutral durante la guerra. después fue Franco, ¿no? Estaba Franco, pero no fue aliado directo de Hitler. Oh, Así solamente que Italia con Mussolini. sí. Oh, bueno. Igual comenzaron. ¿En qué tiempo es comenzaron? Copetérito no es. ¿Copretérito? No sé, a ver. Aquí es donde ¿Cuál tenemos fue que, la pregunta, maestro? Perdón. ¿en qué tiempo está comenzaron? Pasado. No. En tiempo presente, pero ese ya está hablando del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Las tropas nazis comenzaron.
Porque acuérdense que en una escritura efectiva también debemos de mantener una consistencia en el tiempo. Comenzar. ¿Comenzaban? No. Podríamos decir Fue, comenzarían. Porque si no podemos revolver el presente con el pasado. el párrafo de arriba, maestro, de la guerra comenzó. Ese sí está bien, en septiembre, porque dice el año. Sí. Nada No, más es no puedo. Oh, perdón. Ok, en ese párrafo que está, profesor, no se puede poner las tropas nazis ordenaron encarcelar a judíos, no, a todos los judíos en cada país que conquistaban. Podemos utilizar el verbo ordenar, sí, pero en el tiempo presente o en el tiempo pasado. Sería, aquí es pasado, ordenaban, no. Profesor, podría ser, en vez de comenzaron, iniciaron a encarcelar judíos. O sea, esos son sinónimos. Iniciaron, comenzaron. A lo que yo me refiero es en el tiempo. ¿Al qué, La perdón? idea, al tiempo. Ah, ok. El futuro está bien porque es un presente a futuro próximo, ¿no? No, pues esto no fue, esto fue en el pasado. Comenzarán. Ah, Entonces no sería ordenaron, como le digo, en el pasado. ¿Ordenaron es pasado? Pregunto, a ver. Depende cómo los digan. Sí, estoy, Porque, sí, porque si yo vamos a suponer, voy a un restaurante y les pregunto a los que están ahí, ¿ustedes ya ordenaron? ellos Sí, ordenaron. ya. Bueno, es que se puede poner sí, se puede usar de las dos formas. Depende o sea en que qué esté ahí, agregado. sí, o sea que ahí hay un poquito, porque se acuerdan que les expliqué que en español el presente simple es un estado neutral en el ahora. Entonces, si le pregunto a alguien, ¿ya ordenaron? Estoy preguntando en el presente simple, en este momento que estamos en el restaurante. sería Ajá. ya habían ordenado para ver si habían ordenado antes. Entonces, sí, han ordenado ya. Comenzarían, las guerras comenzarían, ok, así está bien, comenzarían. O ¿cómo? Las tropas comenzarían, Sí, pues, porque es en el pasado. porque es en el pasado, sí. Porque si, regresando al ejemplo del restaurante, o sea, si yo llego al restaurante, las personas ya están en el restaurante cuando yo llegué. Ahora, en este momento en el tiempo, estoy con ellos. Entonces les pregunto, si les pregunto, ¿ya ordenaron? Es en el presente. Sí, pero si les pregunta, ¿ustedes ya habían ordenado? Habían, es antes, Habí- Habían ordenado, es ajá, pasado pasado. perfecto. Y es porque ya les vio el plato servido. Entonces Ya tampoco habían, está bien. Si no ha llegado la orden, ¿han ustedes ordenado? ¿O ya han ustedes ordenado? No. La palabra clave es an primero, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué? Ya le voy Porque a no entender. estoy, porque en el proceso de ordenar no me ha llegado el plato, pero ya vino el mesero y me tomó la orden, nada más estoy esperando a que llegue. Si habían ordenado es porque ya está el plato servido y yo llegué tarde. Sí me doy a entender, o ya los enredé más. No, maestro, sí está bien. Entonces, en este caso comenzarían, Pensaría. que está en el pasado, este,
Y es medio que sí, es medio que no. Ahora, si queremos ser más concretos en un pasado general, lo podemos cambiar a comenzaban. Comenzaba. Acá encarcelar judíos en cada país que conquistaban. Y ahí sí tenemos por completo una concordancia en el tiempo. Comenzaban, conquistaban. Pues sí, sí, Y ahora porque sí sería en el pasado simple. en la otra oración los judíos no fueron llevados, porque comenzaban, ahí se cambia, ¿no? Los judíos fueron llevados a campo. No, era de ir, no de ser. Y aquí tenemos esa misma consistencia de pasado. Los judíos eran de ir, no de ser. Porque está platicando, los judíos eran llevados a campos de concentración, ese sí se entiende, eran llevados. Ya Sí. cuando los encarcelaban, después eran llevados a campos de concentración, donde se exterminaban en masa. Sí. Pero fue también se refiere a ir, fueron. No, sí, pues. Pero aquí es un verbo compuesto. Porque estamos hablando de la marcha, ahora sí estamos hablando del copretérito precisamente. Porque es un evento simultáneo al anterior, en el pasado. Y se les exterminaba, perdón, los judíos eran llevados a campos de concentración donde se exterminaba en masa. Aquí nada más nos faltó el indicativo, se les, refiriéndose a ellos. ¿Sí? Sí. Ahora, en este segundo párrafo de aquí, preferiría más ponerlo en la introducción, para así tener una idea de, de lo que pasaba, ¿no? Ahora, qué otro cambio hicieron por ahí? A ver, díganme. La de masivamente, Ah, la de masivamente. parte de abajo. Después en el siguiente párrafo dice, durante la expedición de la URSS, Hitler ordenó que se desalojara, que no se dejara a nadie vivo, a nadie con vida, yo le puse aquí, déjenme ver, sí, que se dejara a nadie con vida. Él quería convertir a Ucrania en territorio alemán, por lo tanto, esta debía ser desalojada. Es lo mismo, Okay. es lo mismo. El dejar a nadie con vida o dejar a nadie vivo, pues es lo mismo. Él quería convertir a Ucrania en tierra de uso para los alemanes o en territorio alemán. Buenas tardes. Maestro, porque si le ¿Está bien el pone, cambio que le hice? Sí, sí es correcto, es parecido, ¿verdad? Sí, sí, está bien, sí. porque si le pone en vez de esta Ucrania tenía que vaciarse, ya va a sonar mucho Ucrania, ¿no? Sí, porque no queremos repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, Ucrania, ya mencioné, él quería convertir a Ucrania en tierra de uso para los alemanes. No, nomás ponle poquitos chiles, no muchos. Nomás ponle como unos 4 o 5. Ajá. ¿Y esta no llevaría acento, maestra? Esta. Esta no. No le podemos poner al final, esta tenía que terminarse. No, no. Él Pues sería tiene que acabar con esas personas. vaciarse o limpiarse. Puede Ah, ser vaciarse. bueno,
Limpiarse, bueno, es que limpiarse lleva otra connotación, porque si ponemos Ujú. limpiarse, De estamos limpio, ¿verdad? si Viene estamos, siendo otro verbo. bueno, no solamente eso es otro verbo, sino que, como les digo, el tipo de palabra que escogemos lleva un peso. Y si Ujú. yo pongo limpiarse, estoy dando a entender al lector que la gente de Ucrania era suciedad o algo indeseable. Ya. Entonces, si utilizo la palabra limpiarse es apoyar a Hitler. No, y no lo apoyamos. Era muy malo. Entonces, ¿está bien la palabra que yo usé, maestro, que debía ser desalojado? Desalojado. Ahora, la otra, Porque la ahí, palabra, pues, al matar a todo mundo, es, es- una cosa es como cuando se van o los, pero allí es como, dice que a nadie en vivo, ¿verdad? Es como otra palabra, no sé. Yo usé esa palabra, pero no sé si esté correcta. Pero desalojar es como correrlos, y no quería correrlos, quería eliminar. sí, es lo que iba a decir. O sea, desalojar también es limpiarlo, es como esconder la realidad. Porque al desalojar a una persona, pues nada más la estoy sacando de donde vive. No necesariamente la quiero matar. Asesinaron. Terminarse no puede ser, ¿verdad? ¿Cuál? Asesinaron. Terminarse. Terminar, no. Exterminarse. Maestro, ahí no entendí Al cómo final, fue, perdón. donde dice la exterminación fue industrial. ¿Qué es industrial? Porque para mí industrial es como de fábricas y eso es una industria industrial. ¿Cómo? No le Sí, entendía esa palabra. no, sí, exactamente. Se me hizo algo raro ahí. No. Sí, o sea, industrial, precisamente. Porque así era como parecía una fábrica. Exactamente. Entonces tienen las cámaras de gases, tienen los incineradores, o sea, exactamente, con máquinas, con industria. Oh, a eso se refiere a que los metían como en máquinas, por eso le llaman industrial, como Era como tipo fábricas y las que usaron. eliminaban a las personas, ¿no, maestro? Como Hay tipo, una película muy interesante de esto. Está triste. No recuerdo el A nombre. mí me gustan esas novelas, esas películas. Y entonces, sí, se llama, una de las más recientes se llama Que el niño con de las pijamas rayadas, algo así. Ujú. Pero El sí, pianista también es otra. Pero hay otra de adultos, no, esa del niño también ya la he visto y está triste, pero hay otra. no, pues hay muchas, pero sí, o sea, sí, esto es gente quemada, sí. Entonces, básicamente por eso pues era de manera industrial, porque en vez de fabricar, pues no fabricaban nada, ¿verdad? Pero utilizaban el mismo método para matar a la gente. Hay un libro que se llama Los hornos de Hitler y está muy triste también. Y les digo, eso es una situación muy, muy difícil. Pero sí, entonces, como les decía, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos, porque en este caso, si yo digo limpiar, limpiar es una palabra que apoya las ideologías nazis. Sí. Si hablo de vaciar o de exterminar, entonces sí estoy, utilizando un lenguaje un poquito más forzado para decir que no estoy de acuerdo o para decir que esto no es ético. Y si digo nada más evacuar o desalojar, también estoy limpiando un poquito el lenguaje como perdonándole un poquito. Sí, ajá.
Entonces hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos, porque aunque signifiquen casi lo mismo, cambian el tono. ¿Sí? A ver qué más cambios hay por ahí. Pues ya al final dice, en fin, la enorme cantidad de muertes fue posible gracias a la tecnología de aquellos tiempos. Yo le puse ese cambio, ¿verdad? Fue posible a la tecnología de aquellos tiempos. De igual manera, la captura masivamente de civiles hizo la peor guerra en la historia. Nada más hice 2 cambios que le puse de aquellos a tiempos y en vez de poner de igual modo, pues yo puse de igual manera la captura, pero como dice usted, casi es lo mismo, nada más que yo pues le quise cambiar, ¿no? Sí, es lo mismo. Ajá. Porque los Para cambios, que se viera, como dice usted, como más consecutivo. sí, porque los cambios, pues, que quería que le hicieran es que a ver si podían cambiarle un poquito. Como les digo, en este caso, donde más es en eso, ¿no? De asegurarnos que haya una consistencia en el tiempo, de que de que utilicemos palabras que tengan el impacto deseado. Como les digo, al cambiar ciertas palabras, se cambia el contexto. ¿Sí? Se escucha mucho ruido. Sí, ahorita ya apagué el micrófono. Entonces es importante, como les digo, también tener cuidado en eso, ¿no? ¿Qué es lo que qué palabra utilizamos para dar el contexto adecuado, ¿no? A lo que estamos haciendo. En el Entonces, último párrafo, profesor, le podemos quitar gracias, porque es como si nosotros les estamos dando las gracias, como diciendo que eso está bien. Dice, la enorme cantidad de muerte fue posible gracias a la tecnología en ese momento. Si le dejamos la enorme cantidad de muerte fue posible a la tecnología en ese momento, quitándole la palabra gracias. O por también. muy buena observación. Sí, por. Por no, no. No, ok, Ah, posible a la posible. tecnología. Entonces, en fin, la enorme cantidad de muerte fue, aunque Maestro, gracias, yo, sí, Pero gracias no significa como gracias como dando gracias, es como diciendo que fue una ayuda a la tecnología, como Puede que ser en sarcasmo. usaron en la herramienta de la tecnología, pero no como diciendo gracias a eso, no sé. no, Pero se fíjese, puede como malinterpretar, ¿no? O yo estoy equivocada. puede que sí, o sea, utilizar la palabra gracias por lo general indica pues agradecimiento, ¿no? Y si lo Sí. estamos leyendo rápido, como que sí puede haber un glitch por ahí. Alejandro, ¿qué iba a decir usted? se dice, bueno, yo puse, aquí se empezó a utilizar tecnología militar más letal, como aviones, submarinos, cohetes y muchas otras armas más modernas, porque fueron ya más letales. Para mí. Entonces, se usaron armas más letales como aviones. Aviones, comas, submarinos, cohetes. Ya le Ahora, quitamos armas modernas. Y 2 puntos. Con. no necesariamente 2 puntos con la coma. Mm, Entonces, se usaron armas más letales como aviones modernas, perdón.
De las más letales. Oh, sí, suena mejor. Sí. Ahora, con lo de gracias, porque sí, o sea, entiendo que gracias no quiere decir que le estamos agradeciendo a Hitler. Pues puede Pero ponerle el maestro. hecho de ver la palabra gracias, a lo mejor sí se puede un poquito malinterpretar. Ahora, ¿cuál sería una alternativa? No porque no se oye muy conectado. Es decir, la enorme cantidad de muerte fue posible por la La tecnología. tecnología Debido, que había en ese momento. puede ser que eso, la, muerte posible debido a la tecnología en ese momento. Debido, puede ser. fue posible a la avanzada tecnología de ese momento. Sería en igual de ese momento, no puede ser pienso En yo. ese momento, sí. No queda mejor en que de. Sí, sería en ese momento. Estamos hablando de una preposición en el tiempo y en el tiempo es en, porque de es de origen. Entonces, la enorme cantidad de muerte fue posible a los avances tecnológicos Ajá, tecnológicos en ese momento. en ese momento. Porque si la palabra gracias en este caso significa a causa de, Sí. que la palabra gracias en español también significa a causa de, aunque, como les digo, sí se podría medio malinterpretar, ¿no? Un poco. Un poco. Un poco, porque sí, a veces, o sea, sí es entendible. Sí, Por el gracias. Es como cuando lo usas en sarcasmo, cuando alguien hace algo malo y le dices como de gracias por la ayuda, pero sabes que es como sarcasmo de que me ayudó. Pues yo lo veo así. no, sí, pero, o sea, también en español, pues, no necesariamente sarcasmo, pero como les digo, puede ser una palabra que signifique también a causa de, por ejemplo, Debido, debido a, sí. Gracias a mis estudios, tengo el trabajo que me gusta. En cierta manera, pues sí es como aludiendo a un positivismo, ¿no? Ujú. Gracias a ustedes, me va bien. Entonces, a causa de, pero también en cierta manera como agradeciendo. Entonces, en este caso, eliminar gracias, sí se entiende que es a consecuencia, pero también como que arrastra un poquito de positividad, ¿no? O positivismo Pues a más. la vez suena, maestro, como si la persona que escribió eso le diera gusto que hubo guerra. Sí, Y con la palabra posible también no se le hace como un poquito como fuera de lugar. Like, en fin, la enorme cantidad de muerte fue posible como, oh, se logró esto por, no Porque tendría eso fue real, o sea, eso sí un poco pasó, la palabra está más. correcta. Eso fue un hecho, ¿no, maestro? si en el caso de la palabra posible es que se Fue pudo. porque fue un hecho. O Ah, sea, fue real la guerra, ¿verdad? Sí, o y no sea, podía utilizar otra palabra maestro en este caso. ¿como cuál? ¿Qué tiene en mente? Se debió, por ejemplo, no sé, es que yo no sé usar mucho sus verbos, pero como se debió, o sea, fue a causa de por tanta tecnología o algo así. Like, o sea, sí me gusta su párrafo, pero si se pone a analizarlo bien, como fue posible gracias a, como, oh, se logró esto. No sé si me entiende mi idea, pero a lo mejor estoy mal. No, sí lo entiendo. Lo que pasa es que si lo cambio a lo que me dice usted, lo estoy dando otra vez le estoy dando cierta luz positiva. Oh, ok, Porque el maestro, estar gracias. hablando de posible es que sí se pudo. Y el decir que algo se pudo no quiere decir que sea algo bueno necesariamente. Ujú, ujú. Simplemente que se llegó a ese nivel.
Ok, gracias, Entonces, maestro. sí, de nada. Entonces, en este caso, sabemos que una posibilidad es algo que se puede llegar a hacer y que no necesariamente ocurre, pero puede llegar a ser. En este caso sí llegó. Y cuando se llega a algo, no necesariamente es bueno, simplemente se llegó a ese punto. Entonces, el decir posible nos está dando simplemente un punto de referencia en la probabilidad de los eventos. No es ni positivo ni negativo, simplemente, perdón, se llegó. Ahora, lograr es una meta. Lograr es decir, sí, lo logramos o lograr es llegar, pero con connotación positiva. Entonces, la enorme cantidad de muerte fue lograda o se logró, ahí sí es porque queríamos llegar a ese punto y queríamos matar toda esa gente. Entonces, fue posible, es más neutral en ese punto, en ese sentido. Entonces, pensemos más o menos, ¿no? Cuando nosotros mismos estamos tratando de llegar a una meta, ¿no? Quiero lograr llegar aquí, o uno de mis logros es llegar al diploma, obtener mi diploma, ¿no? Terminar mi GED. Ahí le estamos dando luz positiva. Si digo, es posible que termine, simplemente cabe la posibilidad. No digo que sí, no digo que no digo que es malo, no digo que es bueno, pero ahí está la posibilidad. En este caso, pues fue posible, o sea, se llegó y es una palabra pues más neutral, ¿no? Porque aquí estamos describiendo más que nada ese momento en la historia. Maestro, y Sí. una palabra para poderlo, como por ejemplo, en contra de eso, podría, pues, la cantidad de muerte se ejecutó a los avances, no sería como si, no es sinónimo de posible ejecutar. Ejecutar no. o- Ejecutar es algo que se hizo o algo que se hace. O sea, ejecutar no necesariamente quiere decir matar, ejecutar simplemente quiere decir llevar algo a cabo. Ahora, cuando utilizamos el verbo ejecutar, es llevar a cabo, es llevar a algo a cabo de manera severa y pronta, pero no quiere decir que sea morirse. Entonces, sí, Disculpe. Disculpe, ¿y cuál es o no he entendido yo el punto, cuál es de cambiar como de cambiar las palabras? O sea, todavía no entiendo esa parte. ¿Porque lo estamos haciendo mejor o porque nomás lo escuchamos diferente? no porque lo queremos hacer mejor. O sea que aquí están practicando el utilizar el tiempo adecuado y las palabras adecuadas para comunicar el mensaje de manera efectiva. Porque como les decía, podemos escoger ciertas palabras y no querer decir lo que en realidad queremos decir. Es, por ejemplo, que queremos manifestar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, con lo que está pasando ahí, o que estamos de acuerdo o desacuerdo, depende de lo que estamos proponiendo, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, como les digo, si utilizo la palabra limpiar, limpiar quiere decir que está apoyando, ¿sí? Porque entonces lleva la implicación que la gente de Ucrania son una sociedad. Bueno, si nosotros fuéramos los de Ucrania, entonces nosotros sí estaríamos a favor, dejando gracias a todo eso. Pero es como si nosotros fuéramos los que estamos en contra de eso, por eso tenemos que corregirlo, como si estuviéramos haciendo una petición al gobierno de que no queremos eso, tenemos que corregirlo a lo que no estamos de acuerdo, ¿no? O de acuerdo. Sí, o sea, es utilizar las palabras apropiadas, exactamente. Ya. Sí, en este caso, pues la gente que vive en Ucrania, que son de Ucrania, pues no les parecía que llegara un extranjero a matarlos, ¿verdad? Entonces, por eso
el cambio de palabras, o sea, de que me están leyendo el ensayo y están viendo si hay palabras que se puedan cambiar para que sea más efectivo, como les digo, para que también sea consistente en el tiempo, como en el caso de la línea de aquí, ¿no? Que había un presente donde no debería haber un presente. Entonces están aprendiendo a analizar el texto desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista del mensaje. Por eso Ya. es leer y Ajá. ver si las palabras se ajustan o no a lo que se quiere decir. ¿Sí? Sí, claro, me acuerdo cuando iba a la escuela, me decían que era muy importante saber el mensaje que queríamos comunicar y el leer y todo eso y el cambiar las palabras para poder comunicar lo que queremos, como dar el mensaje que queremos escribir o así, porque se puede malinterpretar. Sí, es como, viene siendo como una orden de cuando nos mandan como cobrar algo. La primera viene siendo amable, la segunda ya nos dicen, ok, no te pagaron, cámbiale poquito aquí. Entonces nosotros tenemos que modificarlo, depende a lo que queremos. Sí, Sí. exactamente, exactamente. Y eso es lo que nos hace que seamos escritores efectivos. Que utilicemos las palabras adecuadas, el tiempo adecuado para expresar esa idea. Porque como les decía anteriormente, ¿no? Tenemos palabras que significan lo mismo, pero aunque signifiquen lo mismo, si los utilizamos, el mensaje va a ser diferente. El tono va a ser diferente. Entonces, es importante saber escoger las palabras que vamos a utilizar para que nuestro mensaje se comunique de una manera efectiva y evitar también malentendidos. Por ejemplo, las palabras hazte a un lado, quítate y con permiso. Significan lo mismo. Sí, de hecho. Pero el contexto tiene mucho que ver. Y aunque signifiquen lo mismo, la actitud no es la misma. ¿Sí? La manera en que lo estamos comunicando no es lo mismo. ¿Sí? Una es más agresiva que la otra. Y aunque el mensaje quiere decir que le estoy pidiendo a la persona que se haga a un lado. Pero al decir quítate, hazte a un lado o con permiso, va a ser la diferencia entre un conflicto o una interacción pacífica, ¿sí o no? Entonces, en este caso, en la escritura es lo mismo. Tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos para que el mensaje sea claro y sí sea el mensaje que queremos comunicar y no existan malentendidos. Porque como les digo, en el caso de la palabra escrita, no estamos viendo a la persona, no hay muecas, no hay tonalidad en la voz, etcétera. Por ejemplo, cuando decíamos del sarcasmo, ¿no? El sarcasmo lo podemos oír en el tono de voz, lo podemos ver en la expresión de la cara, pero eso no existe en la escritura, a menos que le pongan las comillas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, también en las comas, en los puntos, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, cuando es un verbo, ¿cómo se llama? Junto con otro. Por ejemplo, si uno es en estado infinitivo, ¿cómo se llama? Ya ve que es ir. Infinitivo, sí. ¿Puede ir combinado con cualquier tiempo el otro verbo? Es que el infinitivo hace al verbo básicamente un sustantivo. Por ejemplo, ordenó retirar, ordenaría retirar, ordenaba retirar. O sea, tengo un ejemplo de dos verbos. No, sí, es que al utilizar el verbo en forma infinitiva, se convierte en un sustantivo. Voy a trabajar. Trabajar no es la acción es voy. Ay, disculpe, pero tenía esta duda de quinto de primaria. No está bien.
Y para eso estamos aquí, para aclarar esas dudas, para, como les digo, escribir de manera efectiva. Iba a trabajar. Iba es la acción, trabajar es el objeto directo. Entonces, cuando utilizamos el verbo en infinitivo, ir, después de una acción, se convierte en un sustantivo. O tiene la función de un sustantivo, no es de una acción. Voy a manejar al rato. Voy es el verbo. Manejar es básicamente el objeto directo, lo que estoy haciendo, a manera de sustantivo, a manera del nombre de la acción y no la acción en sí. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, gracias. Voy a pasar lista.